Nos encontramos en el podcast Michoacán con un invitado especial aquí en la recámara, el profesor Juan Hurtado Chagoya, una personalidad en el estado de Michoacán en todo lo que tiene que ver con educación, un gran amigo mío a quien le agradezco que pueda asistir a este podcast y que nos haga el favor de tener algunos cambios de experiencias y de conocimientos, profesor. Bienvenido. Muchas gracias, amigo Paco. Aquí estamos en este espacio, la recámara. Recuerdo que desde que lo conozco usted se la pasa en diferentes procesos educativos, procesos de investigación educativa, de prácticas educativas, de intercambio de saberes, no solamente en el estado de Michoacán, sino en toda la República, y sabemos que tiene usted una gran experiencia también a nivel iberoamericano y latinoamericano. ¿Nos podría comentar un poco sobre esas experiencias? Bueno, las experiencias surgen en un marco no solamente contemporáneo, sino en un marco latinoamericano, desde aquellas expediciones que llamaba Simón Bolívar y su maestro Simón Rodríguez. Entonces estamos hablando de una experiencia que tiene ya prácticamente 2 siglos. Y en ese sentido, desde esa perspectiva nos hemos organizado maestros de todo el continente, prácticamente desde el Río Bravo hasta la Patagonia, para reconocer esas prácticas de los maestros que se están dando en todos los rincones y que los maestros tomen la voz y pongan en el escenario público sus experiencias. Quiere decir, profesor, que estamos hablando de una activa participación social de años de experiencia. ¿Es la participación social el pilar de la política educativa en México? Bueno, tendríamos que hacer un recuento de... En México se vivió toda una época de neoliberalismo, lo que llamamos también, que se vivió desde las condiciones de privatizar. Se privatizaron prácticamente ferrocarriles, bancos, todos los sectores productivos fueron tocados. En el sector educativo también se intentó generar un proceso de esa naturaleza, pero los maestros con su capacidad organizativa resistieron, generaron propuestas alternativas que hoy son reflejadas en un proceso que le vamos a llamar la nueva escuela mexicana, y que este ejercicio de la nueva escuela mexicana precisamente retoma estas experiencias de resistencia hacia las políticas neoliberales. ¿La nueva escuela mexicana es una respuesta? La nueva escuela mexicana es una política educativa en el marco de lo que hoy llamamos la cuarta transformación, y que va más allá de los procesos educativos. La nueva escuela mexicana es esa visión de país que se tiene, porque la educación no solamente es un asunto didáctico, pedagógico, es netamente un asunto político, y en cada proceso formativo hay una visión del país que queremos. Por eso, cuando está la época neoliberal, naturalmente estaban pensando en un sujeto individual, un sujeto que compitiera, incluso así le llamaba el modelo por competencias, y en este momento hay un rompimiento hacia construir una sociedad colectiva, hacia construir ciudadanos. Me parece muy interesante lo que dice, profesor. ¿Estaríamos pensando entonces que la nueva escuela mexicana está cambiando de que la educación sea de un servicio a un derecho? Naturalmente, la educación es un derecho humano que prácticamente es un derecho que enarbola o trastoca todos los demás derechos, porque una persona educada, formada como ciudadano, con su capacidad de pensamiento crítico, con su sentido de pluralidad, con ese sentido de dignidad, es una persona que puede generar procesos de democracia, generar procesos de transformación, y esos se van a ir viviendo desde las escuelas, desde los barrios. Por eso hay un planteamiento que es central en este sentido de la nueva escuela mexicana, que es poner en el centro a la comunidad. Pasando a una pregunta un poco más personal, si estamos hablando de educación, su formación educativa, profesor, que nos pudiera contar cómo lo llevó a estos andares por pues todo, ha ido a Colombia, ha ido a Venezuela, ha ido a Argentina, inclusive si nos pudiera comentar, hizo un evento en Michoacán con personas de diferentes nacionalidades, que pudiera comentar algo para la gente que nos está escuchando.
Bueno, pues nunca sabe uno cómo llega a un lugar, pero el tiempo y las experiencias nos van diciendo cuál es el camino. Nosotros señalamos que como maestros conocimos hace mucho tiempo, algunos tiempos, al maestro Fabricio Gómez Auza, que él escribió un texto que para nosotros era prácticamente un horizonte, transitar de docente a educador. Nosotros fuimos educados en una escuela normal, como los miles de maestros, pero nos damos cuenta de que no es solamente la docencia, no es solamente el generar procesos otra vez didácticos, sino es imaginarse que hay otros mundos posibles y que esos pasan por la educación. Entonces, ese horizonte de formación, de intercambio de experiencias con educadores con tanta visión que ha dado América Latina, nos llevaron a conocer otros horizontes, a ir intercambiando con compañeros venezolanos, argentinos y otros, incluso continentes, que están pensando en la educación como un punto de arranque para los procesos de transformación. Y por eso otra vez citamos a la nueva escuela mexicana. Hay un elemento central que es decolonizar el pensamiento, es regresar al pensamiento original, que es el pensamiento del sur desde nuestros orígenes. Entonces, profe, la educación, uno de sus principales objetos es enseñarnos a pensar. Naturalmente, podemos decir que es el asunto principal, cómo formamos para pensar. Y eso lo refleja de manera muy clara hoy lo que le llamamos ya técnicamente el perfil de egresos. Cuando estaban ese régimen neoliberal, lo que les interesaba era generar procesos de lectura, escritura, matemáticas, procesos muy pragmáticos que están implícitos en la formación de un sujeto crítico, de un sujeto autónomo, de un sujeto con capacidad de imaginar los futuros. Por eso, y eso solamente se logra cuando la educación se convierte en un elemento fundamental para enseñar a pensar, y cuando el educando se convierte en un proceso de binomio. Aquí nadie enseña a nadie, estamos enseñándonos todos colectivamente, y eso se logra también con este planteamiento. Hoy vamos a educarnos recuperando el saber de la comunidad, ese saber que está integrado también por conocimientos y que los vamos poniendo en juego en esta construcción de la democracia. Entonces la educación no está solamente dentro de las universidades, las escuelas, de estas paredes que llamamos institución, está también fuera, o debe haber una combinación de ambas. No, la educación es un proceso implícito al ser humano, está ahí dentro. Sin educación no pudiéramos tener nada, ¿no? Todos podemos ver los múltiples saberes que vemos en la cultura purépecha, por ejemplo, y que lo vemos muy claro en los panaderos, en los artesanos, en todo lo que se construye. Es un proceso de conocimiento que se va generando y transmitiendo. Pero hoy lo que se quiere no solamente es que la gente sepa hacer, sino que sepa comprender por qué lo hace, a dónde va, cómo se hace. Y de ahí que hay elementos muy importantes como este asunto de la estética, cómo comprendo lo que hago. Yo cito un ejemplo muy comúnmente, cuando uno va a Paracho los domingos, en esa plaza mágica encuentra uno miles de colores, que significan miles de conocimientos prácticos, desde el hacer una guitarra, que es un conocimiento que viene de la física, hasta expresar un valero, un yoyo, un rebozo con los miles de colores. Entonces, ahí hay un conocimiento que no pasó por la escuela, sino pasó por el proceso cultural de los pueblos. El pasar por el proceso cultural de los pueblos, entonces habla de esta mancuerna entre educación y formación. Sí, es inseparable, porque entonces la educación es esa capacidad de comprender las cosas, de comprenderlas en todos sus sentidos, no solamente de aplicarlas. Y por eso cuando se habla de las universidades juegan un papel muy importante en el sentido de formar sujetos, pero a veces estos sujetos se forman para sí mismos, y hoy lo que necesitamos es formar para la colectividad, formar para todos, para el bien común, para el buen vivir que le llaman los compañeros sudamericanos.
Profe, la nueva escuela mexicana podría abarcar entonces estos elementos de los que estamos hablando, o los abarca de hecho, o está en proceso. Los abarca, pero está en proceso. No, no es un asunto mecánico otra vez, porque es un rompimiento con todo el paradigma anterior y hoy nos construyen un paradigma que nos invita a poner en el centro algo fundamental que yo vuelvo a citar al maestro Fabricio Gómez Auza, es la autonomía del maestro. Hoy tenemos la capacidad nosotros de inventarnos y reinventarnos en el hacer práctico de la escuela. Ahorita explicaríamos un poquito cómo es ese proceso. Pues adelante, profesor, está en su casa, explíquenos un poquito para que la gente, sobre todo los jóvenes, empiecen a interesarte por estos procesos educativos y sean participativos en ello. Bueno, anteriormente lo que valía era que el educando o el estudiante pasara un examen que muchas veces era memorista. Incluso hoy sabemos que los maestros se dedicaban a preparar 1, 2, 3 alumnos para que pasaran ese examen, que no representaba el sentido de la vida. Y hoy hay un ejercicio, 3 ejercicios fundamentales para este cambio. El primero es poner a la comunidad en el centro. ¿Qué significa eso? Que los procesos de aprendizaje tienen que ser útiles, tienen que responder a las necesidades que tenemos. El segundo es la autonomía que tiene el maestro. Hoy el maestro puede generar sus contenidos curriculares, sus procesos curriculares, y eso hay una libertad total de hacerlo. Aquí viene un ejercicio. Esto no va a ser de la noche a la mañana, porque el 100% de maestros o de educadores fuimos formados en los esquemas neoliberales. Eso implica cómo lo vamos a hacer, y ahí daríamos una observación. Y el tercero es la parte metodológica, son los proyectos. O sea, vamos a aprender en base a proyectos, y entonces el proyecto siempre va a ser un ejercicio práctico que empieza en el aula, pero que va a terminar en ejercicios complejos con la comunidad. Por lo tanto, cada proyecto va a ser un ejercicio que puede repercutir en la vida del contexto de la escuela. Y donde no hay una escuela, prácticamente hay escuelas en todo el país, en todos los rincones. El sistema educativo está hoy en todos los rincones del país. Cuando hizo usted el evento iberoamericano aquí en Michoacán, ¿nos podría comentar un poco de cómo logró traer a diferentes personalidades? ¿Cómo fue este proceso? Si lo ayudaron, ¿cómo pudo traer tantas personas de diferentes países, congregarlas a una situación de intercambio de saberes y de prácticas educativas? Sí, bueno, nosotros pertenecemos a un movimiento que se reúne cada 3 años en algún país de América Latina. En esos vamos al 10º, por lo tanto son 30 años, incluyendo el periodo de la pandemia, que lo hicimos virtual. Y en ese sentido nos hemos encontrado con maestros que son capaces de viajar, de retomar este elemento que le llamamos expedición pedagógica. La expedición pedagógica y las redes tienen un sentido común. A la red solamente asiste el compañero que tiene una experiencia para compartir. Y en ese momento yo comparto un saber con otro compañero, con otro educador, con una comunidad. Entonces me convierto en un sujeto capaz de construir conocimiento, capaz incluso de, en términos más prácticos, ahorrar durante 3 años. Y de ahí que nosotros generamos las condiciones en el 2017 para que llegaran 700 maestros de América Latina. Quiero decirles que, bueno, la gente se reía de eso, las autoridades, porque decían, eso es imposible, que van a durar 15 días. Pues sí, duraron 15 días aquí en el estado de Michoacán, y no solamente en el estado de Michoacán, otros 5 estados de la República, pero en Michoacán como sede. ¿Y cómo fue posible? La solidaridad. Los compañeros no gastaron ni un peso en los primeros 5 días, porque en todos lados se les pagó el transporte, la alimentación, el hospedaje, a cambio de que ellos compartieran su saber. Y de ahí quedaron muchos saberes que hoy van a ser expresados en el encuentro de Argentina. Queremos decirle que hoy nos toca ir a Argentina en el julio del 2024, y hay experiencias en todo el territorio michoacano.
prácticamente vamos a asistir 15 estados de la República, y esto viene muy acorde a la nueva escuela mexicana, porque el movimiento que fundamos hace 18 años, que se llama Red para la Transformación Educativa en Comunalidad, tiene un lema que es tejer escuela-comunidad. Entonces podemos presumirles que nos adelantamos unos años al planteamiento de la nueva escuela mexicana. Por eso nosotros estamos muy activos y muy contentos, porque los maestros de la red tienen muy claro el tejer escuela-comunidad. La red dice que va a tener el evento en Argentina 2024. ¿Algún evento que sea aquí en su tierra, Michoacán, que esté próximo a suceder, profesor? Bueno, antes queremos decirles que este ejercicio de experiencias, de movimientos pedagógicos, a diferencia del sur, que están articulados en procesos sistemáticos y muy visibles, aquí estamos dispersos en México. ¿Sí? Hay movimientos en Oaxaca, en Zacatecas, en Durango, y hoy hicimos un asunto histórico. El 4 de agosto logramos sentar a los movimientos en una asamblea aquí en la Escuela Preparatoria Prefeco, donde están los testimonios que logramos que la Secretaria de Educación Federal, la maestra Leticia Ramírez Anaya, pudiera estar sentada escuchando estas posibilidades. Y entonces se está conformando lo que llamamos el movimiento pedagógico mexicano, que son cómo visibilizamos esas experiencias que están en todo el territorio mexicano, y que estamos buscando cómo esta nueva etapa de un nuevo gobierno que se acerca y que naturalmente tiene que estar enmarcado en esta cuarta transformación, lo asume institucionalmente el movimiento. No quiere decir que el movimiento se vaya a hacer del gobierno, no, sino que vaya a tener las condiciones para seguir visibilizando la posibilidad de que los maestros se vuelvan en autores de las políticas educativas. Por lo tanto, de acuerdo a lo que nos está diciendo, hay credibilidad o esperanza en que la nueva escuela mexicana ampare estos procesos que ustedes están llevando de años atrás, y que el nuevo gobierno también pueda coadyuvar o seguir con estas propuestas que están haciendo. Me refiero al gobierno federal, que estará ya el próximo año con la candidata, si en caso de que ganara, Claudia Sheinbaum. Pues nosotros tenemos la esperanza de que por ahí camine, ¿no? Porque entonces no podemos regresar al neoliberalismo. Regresar al neoliberalismo sería un desastre. Otra vez pensar en que tenemos que aplicar políticas que nos mandan los organismos internacionales. Desde ese sentido, la nueva escuela mexicana no va a funcionar si no retoma la capacidad de los maestros. Y en ese sentido nosotros creemos que el movimiento tiene todas las posibilidades de crecer en el sentido, y que no solamente se vuelva un movimiento alternativo, sino se vuelva un movimiento institucional en los procesos concretos de transformación educativa. Porque la nueva escuela mexicana, lo señalamos hace rato, hay maestros que estaban tejiendo la escuela comunidad. Hay varios ejemplos. Yo me gustaría, y aquí hago la invitación, licenciado Francisco, a que puedan estar maestros de pie. Aquí hay maestros de educación indígena, de educación física, de todos los niveles, contando cómo han ido planteando este concepto que nosotros le llamamos emancipación, y que viene muy marcado en la nueva escuela mexicana. Habrá que generar procesos emancipatorios que nos conviertan en sujetos dignos de vivir estos procesos de transformación, no solamente educativa, sino social, cultural y naturalmente política y económica. Sería un placer, un orgullo para mí recibir a las personalidades que usted me indique, profesor. Quisiera hacer una pausa. Tómele a su cubita, profesor, no sé si es agua o tequila, pero con confianza tome, no va a ser usted censurado. Quisiera, antes de que pasara la pregunta que le había hecho de qué hay en el futuro para eventos aquí en Michoacán, que nos pudiera comentar, sin pena, tómele, profesor, no tenga usted vergüenza, no va a ser usted censurado. Me gustaría que tuviera un poco de alcohol en sus venas, no sienta presión. Como usted sabe, estamos en un podcast que se llama La Recámara. Yo quisiera preguntarle un poco algo personal, cómo era la habitación, el cuarto o el lugar donde usted vivió sus primeros 10 años, que nos pudiera participar de esa experiencia, de esa anécdota que tenga de los primeros años de su vida, dónde vivía, dónde compartía, si es que compartía con alguien, esto que llamamos recámara, que puede ser habitación, cuarto.
Pues si nos vamos a ese asunto, bueno, nosotros nacimos en el pueblo de Naranja, un pueblo histórico, porque ahí nació uno de los personajes más importantes que podemos decirle de contemporáneos a la revolución, el Primo Tapia de la Cruz, que era un legado comunista, ferviente, una persona que planteó los primeros procesos de colectividad, no solamente en México, sino incluso a nivel internacional. Y en ese sentido, bueno, nosotros tuvimos una infancia activa, una infancia también colectiva, lo que implica vivir en una comunidad y descender de niveles económicos no tan estables, y que entonces, por lo tanto, podía decir uno compartía la recámara con otros hermanos, y eso implicaba también generar procesos de solidaridad, de cómo nos organizamos, de cómo vivimos las cosas en ese sentido. Y nos parece que entonces una recámara siempre es un espacio de acogida, ¿no? Un espacio que está ahí, por eso desde este espacio creo que nos podemos inspirar en decir tantas cosas, ¿no? Sí, porque bueno, quién sabe si pudiéramos hacer el ejercicio de contabilizar cuántas horas pasamos dentro de una habitación recámara, cómo eran las habitaciones de uno de pequeño, si las tuvo, si las compartió. Se me hace una introspección interesante a partir de cómo vivimos de jóvenes, de niños, y recordar y a lo mejor hacer un ejercicio de nuestra propia vivencia pasada, en cómo nos fuimos formando. Dice que viene de un pueblo Naranja, y con estos personajes que marcaron historia dentro de a nivel nacional e internacional. Bueno, ahí estuvo de chico usted en Naranja, siguió estudiando. ¿Qué pasaría si hiciéramos este ejercicio de que el profesor Juan Hurtado Chagoya, pudiera verse con el joven Juan de 25 años? ¿Qué le podría decir este profesor actual, el de hoy, el del presente, a aquel joven de 25 años? ¿Qué le podría aconsejar o decir si lo tuviera frente a frente? No, lo que podemos decir es que nunca hemos dejado desde que éramos muy pequeños, no sé de dónde salió, pero había una intención de construir cosas, de pensar cosas. Y lo que podemos decirle a ese joven de 25 años es que vale la pena mantener ese dinamismo. Hoy que vemos nosotros en Argentina, por ejemplo, hoy va a haber elecciones el 19 de noviembre, y 15 días después vamos a tener compañeros de Argentina aquí, que me gustaría que los entrevistaras para ver qué pasa. Y entonces ahí atraviesa una palabra: ¿para qué sirve la educación? O sea, ¿para qué sirve cuando ellos son los lectores más importantes de América Latina, miles de textos, y hoy están en el debate de que pueden regresar a votar por la dictadura, por aquella dictadura que dejó miles de desaparecidos y de muertos, y en un ejercicio que se le llama democracia, que nadie los va a obligar a ir? Y entonces, ¿qué juega en ese papel? O sea, ¿qué está en juego en ese papel? Entonces, si yo le hablara a aquel joven de 25 años, le diría que ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena porque eso nos ha llevado a conocer prácticamente todos los países de América Latina, a reflexionar, y hoy con mucho orgullo decimos que la red es un vínculo que tiene al país en esa relación que se tiene con diferentes personalidades que hoy están repensando hacia dónde van los procesos democráticos. Y de ahí, conociendo ese contexto, consideramos que México es hoy uno de los escenarios más importantes para el continente de cómo pensar la democracia. Dice usted ¿no? que padre sería poder entrevistar a personas de diferentes países, y esta pregunta que usted acaba de mencionar de ¿para qué sirve la educación? A mí me gustaría hacerla en presente, ¿no? Si la educación está sirviendo en este momento, por ejemplo, en sus países, y pues ahorita hablando de México, si la educación sirve, ¿qué le podemos decir a los jóvenes de 18, 19, 20, 25 años? Si está sirviendo la educación, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que ser más participativos? ¿Cómo provocamos una participación donde ahora parece que todo es un poco mucho indiferente, profesor? Naturalmente que la educación sirve, no podemos negar que no sirve, pero debe servir más en ese sentido de generar espacios de participación, porque la única manera de cambiar, nos decía hoy una gente, ¿y cómo le hizo Colombia para
no resolvió totalmente el asunto de la delincuencia, pero sí hay procesos muy interesantes como Medellín, que era la ciudad más violenta del mundo. O sea, hace unos meses estuvimos en Medellín. ¿Y cómo se logró la transformación? Por la educación. O sea, la educación entrelazada con políticas correctas económicamente, con políticas culturales, con políticas sociales, pero la educación juega un papel central. Cuando termina en esta parte que ha señalado, la educación sirve para participar. Y entonces ahí hay un elemento fundamental que es ese asunto de la educación como un sentido ético, que los jóvenes o todo el mundo tiene que tomar una decisión y la toma conscientemente. La toma a partir de que está enterado, a partir de que tiene una posición social, política, a partir de que conoce las cosas, y entonces la educación tiene que pasar de ese proceso instrumental que es que tenga un buen empleo o un buen estatus, a pasar a ese proceso otra vez que está en la nueva escuela mexicana, a que se comprometa con la comunidad. Y de ahí que los modelos educativos están siendo cuestionados, ¿no? Hoy podemos decir, tenemos más gente educada y tenemos gente que está destruyendo. Un ejemplo muy claro, hoy se está destruyendo toda la naturaleza. Estamos a punto de una catástrofe mundial. ¿Y quiénes son? Pues esos que están educados, que tienen maestría, doctorados y todo. Y entonces hay que replantearnos el proceso de la educación, sin negar que naturalmente sirve. Ha generado cambios importantes, pero se ocupa más, porque si no generamos esa comprensión de hacer las cosas en comunalidad, pues nos vamos a quedar sin agua. Este año quiero decirles, y de una vez para que se compren sus tambos de agua, este año va a haber menos agua, y por lo tanto, si el año pasado tuvimos escasez, hoy vamos a tener más escasez de agua. Y lo pueden ver de manera muy clara. Vayan al lago de aquí de Cuixeo y van a ver que no hay ni un solo charco de agua. O sea, eso, ¿qué quiere decir? Que no hubo manera de que las lluvias fueran lo más normales que tuviéramos. Entonces, ¿y eso por qué pasa? Por procesos de educación que nos llevan al consumismo, nos llevan a muchas cosas, que puede ser otro tema, pues. Pero ahí yo quisiera cerrar esta idea que planteabas, es la participación, pero una participación consciente para vivir en sociedad común. Sí, yo más que referirme si la educación sirve o no, a lo que quería plantear era si la educación que estamos teniendo sirve. O sea, si en la práctica esta educación está sirviendo, pero ya con lo que usted está comentando, bueno, pues la participación de los jóvenes es la que nos puede dar también el impulso, como con la nueva escuela mexicana, con procesos que CONOS en la nueva escuela mexicana han ido caminando, como el de ustedes y la red. Ahorita me menciona cómo se llama su red, profesor. Entonces creo que ahí está contestada mi inquietud, ¿no? La participación de los jóvenes es importante. ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes participen? Yo creo que es de todos, porque la gente dice, bueno, vamos a plantear el futuro. No hay futuro sin presente. O sea, es este momento. Y de ahí que un espacio fundamental para que los jóvenes participen es la escuela, porque todos llegan ahí, aunque unos desertan o se van en la secundaria para el bachillerato, pero todo el mundo llega a la escuela. Por lo tanto, un ejercicio importante para que los jóvenes participen es este ejercicio que le estamos llamando generar los proyectos, o sea, que se comprometan por cosas pequeñitas. Y lo vemos en el sistema educativo. El sistema educativo que empieza en preescolar, los niños son tan espontáneos y ahí está un ejercicio de cambio. En cuanto va avanzando el sistema educativo pierde ese asunto de la participación espontánea y va siendo más rígido, más cuadrado, hasta llegar a momentos donde, bueno, lo que me interesa es sacar el grado porque es importante que yo lo tenga, porque es mi empleo, pero ¿a cambio de qué? Y entonces, ¿dónde se queda el sentido de la convivencia humana que estamos viviendo? Y hoy, aunque la gente diga, yo tengo recursos para vivir, pero no va a vivir en una burbuja. O sea, vive en una sociedad concreta que luego los que fueron excluidos del sistema educativo son los que van a privarle la vida a otra persona. ¿Por qué? Porque no tienen condiciones de vivir como el amigo o el compañero que hizo una carrera universitaria y que logró tener empleos. Por lo tanto, este es un proceso de colectividad en la escuela. ¿En dónde más?
en el barrio, en el deporte, en todas las instituciones. Una desventaja que tenemos muy grande pues es la televisión. Los medios hoy masivos de televisión hoy ustedes ven cualquier programa es violencia, o sea, es un ejercicio que está ahí y que entonces no lo va a poder quitar ningún régimen. Eso implica un proceso de transformación más profundo, pues que no sabemos cuándo llegue o si llegue, porque por ahí pasa todo el proceso de comercialización de intereses. Entonces son desafíos importantes que tenemos y que entonces también otra vez regresamos a la comunidad. La comunidad atraviesa por rescatar los eventos, los procesos culturales, procesos de convivencia, las fiestas, las relaciones y el el trato común que tiene que ver con todos. Entonces, de ahí lo que se llamaba hace rato, bueno, no, la red se llama Red para la Transformación Educativa en Comunalidad. Entonces, ¿qué es la comunalidad? Esa relación subjetiva de dar y de recibir. ¿Y por qué la red? Porque la red es el espacio para compartir. Y entonces yo no puedo estar en la red si no hago nada. Y el que hace algo es un sujeto. Y hoy estamos experimentando, vamos a tener aquí, yo espero que nos des oportunidad de que venga el maestro, el compañero pedagogo argentino Daniel Suárez, que está precisamente generando una discusión de la formación del maestro a partir de la experiencia. ¿Cómo es eso? O sea, que hoy los maestros escriban lo que hacen. O sea, esa pregunta que me hiciste tú, ¿cómo pasaste tu infancia? Bueno, el maestro es cómo llegó a ser maestro, pero no que lo explique como lo estoy haciendo yo, que lo escriba y lo lea. Y podemos hacer un evento como va leyendo. Y nosotros hemos descubierto algo a lo mejor no descubierto, pero para nosotros sí podemos decirlo así, que un maestro que escribe y que logra publicar en automático cambia. No necesitó pasar maestría, licenciatura en nada, no. Un solo texto que escribe lo cambió. Porque el ejercicio de escribir es un ejercicio muy importante, que pasa por recuperarse a sí mismo y es su experiencia. De ahí que en diciembre, todavía no está la fecha, pero es en la segunda semana, nos va a publicar la Secretaría de Educación un libro con 25 experiencias de maestros que escribieron y que lo vamos a ver, ellos todavía no saben que van a ser publicados y cuando vean su texto, su libro, de que hoy son autores, se van a convertir en otros inmediatamente. Ya escribieron, ahora lo único que pasa es que resignifiquen que son sujetos de orientar, son sujetos políticos, porque tomaron decisión antes de escribir una palabra. Y ese es el poder de la palabra y eso solamente lo vamos a poder hacer generalmente con esta política de formación que tiene hoy la nueva escuela mexicana, que también habrá que señalar, tiene varios problemas, ¿no? Porque es algo nuevo, ¿no? Lo nuevo siempre trae arrastrando cosas de lo viejo, pero eso implica otra vez en colectivo ir resolviendo esas partes que creemos que hay que superarlas para hacer las cosas de otra manera. Estoy de acuerdo con usted, profesor, qué interesante saber que ustedes hacen práctica educativa, ¿no? Antes de finalizar, profesor, estábamos hablando de comunidad, de comunalidad. ¿Cómo fue la comunalidad, la comuna del profesor en sus primeros 15, 20 años? ¿Sus padres? ¿Quién influyó en usted que recuerde de manera más determinante? ¿Alguna cosa que nos pueda comentar sobre su núcleo familiar? Pues yo creo que el contexto del pueblo de Naranja era un contexto hasta hace muchos años incluso revolucionario, ¿no? Porque si revisamos ahí esta idea de Primo Tapia, que era precisamente la comunalidad, él expresaba eso de manera muy clara en el empoderamiento a las mujeres, en los niños, en generar todo de manera colectiva, se fue dando y transmitiendo en luchas ahí mismo, estamos hablando de ideas que se fueron plasmando y una libertad que al menos yo alcancé porque, bueno, las condiciones en mi casa me dieron posibilidad de tomar decisiones desde niño. Yo voy a decirles una anécdota aquí que a mí me decían el loco cuando era niño. Y decía, ¿por qué? Y todavía encuentro a mis compañeros de mis generaciones y oye, ¿cuál va a ser la loquera?
porque éramos capaces de atrevernos a hacer muchas cosas, o sea, sin más. Un atrevimiento que hicimos a los 11 años fue, bueno, vamos a decir, hoy aquí ya pasó, apedrear un autobús en una campaña política, que en ese tiempo no había más que el PRI, y me recuerdo y digo, ¿por qué lo hice? No sé, pero lo hicimos con un grupo de niños, pues, teníamos 11, 12 años, con un plan sistemático y eso. Y entonces la libertad en la que se crea uno tomando decisiones, eso es lo que lo hace. Por eso pues, invitaríamos a los padres a que dieran libertad a los hijos, ¿no? Los observaran, los conducieran y poniendo desafíos constantemente de las cosas. Esa es la educación, ¿no? Que la gente sepa tomar decisiones desde niño, desde muy pequeño, y los niños toman decisiones desde cuando se levantan, que andan gateando y toman una decisión de que hoy van a caminar, ese es un desafío. Ese es un desafío y que entonces que nos toca a nosotros acompañar. Y hoy nos va a tocar acompañar a las generaciones jóvenes a que no pierdan ese sentido de transformación de un país. Ese sería el gran reto que tenemos y que hoy tenemos una oportunidad en algo que llamamos cuarta transformación, que no existe tampoco, o sea, no sé dónde esté, pero que puede existir en la medida en que la sociedad se convierte en ciudadanos capaces de responder. Con esto yo no quiero decir que todo está bien, que lo que está en el régimen no. Yo creo que hoy y eso me gustaría hacer un programa exclusivamente para hablar del partido, de lo que es la política, porque me parece que lo que hoy no tenemos es un partido. No tenemos un partido, entonces habrá que ver. Por eso este ejercicio en México es un ejercicio sui generis de transformación, como son todas las revoluciones, ¿no? Pero eso debería ser un tema aparte, ¿no? Si no tenemos un partido, entonces ¿qué tenemos? O sea, y entonces ¿cómo se puede construir la democracia? Y yo quisiera cerrar en eso. Esta no es escuela mexicana, este proceso de transformación es el embrión de lo que puede ser la transformación política y la construcción de ejercicios de democracia. Ahí está, no en los procesos electorales. Esos van a ser igual que siempre, muchas contradicciones, pero el sistema educativo sí puede generar esta viabilidad de un nuevo cambio en el país, que puede ser lento, duradero, o puede sufrir reveses como ha surgido en América Latina o en otros países, pero eso depende mucho de la capacidad de cómo se generan estos espacios de conciencia que se conviertan en espacios de democracia, y que el embrión es la escuela, definitivamente ahí, porque está en todos lados y porque todos pasarán por una escuela. No hay un solo ser humano que no va a pasar por el sistema educativo, llámese formal o informal, ¿no? Llámese de donde sea, todo el mundo va a pasar por aprender a hacer algo. Sí, me suena interesante y claro, entender que no estamos promocionando que los niños agarren a pedradas los camiones, sino en este contexto de cómo estamos reprimiendo desde bebés a los niños, ¿no? No recuerdo qué autor hablaba de que el mundo lo estamos echando a perder para que no sea apto para los niños, ¿no? Un niño que no puede correr, que va a quebrar algo, que no lo dejas tú pisar a lo mejor algún charco. Pues desde ahí estas cosas que pueden parecer tan pequeñas y que hacen que tengamos realmente una periodo infantil tan restringido, que nos haga causar traumas, que luego nos haga indiferentes ante todo esto de nuestra propia formación. ¿Algún evento, profesor, entonces, que tenga a mediano o corto plazo de estos de formación educativa o de prácticas educativas o de investigación educativa que nos pueda compartir para finalizar el programa? Bueno, pues tenemos en el horizonte Argentina 2024, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, llegaron todos los comunicados que van planteándose, entonces eso nos implica que la gente se ponga a algo que creo yo que les pone un poco la pregunta, algo fundamental para cambiar y para comprender las cosas es la lectura. O sea, tenemos que generar, ahí hay otro tema que me gustaría irlo apuntando con gente, y ahí pasó gran parte del aprendizaje, la libertad que tenía yo para tomar decisiones, porque yo me formé sin mi padre y eso, y tomando decisiones todo el tiempo desde niño, pero la otra es el haberme acercado a la lectura tan niño, pues.
O sea, prácticamente jamás he dejado de leer y empezaba a leer cosas pequeñas, grandes, a todo. Entonces, eso es fundamental, la lectura. Hoy hay otros medios, los visuales, los videos, todos estos recursos. Yo creo que hay más recursos hoy. Por eso tenemos que ser como muy creativos a dónde generamos ese proceso de comunicación. Y el otro asunto, que eso lo aprendí más después, el pensar nosotros mismos constantemente. Y a eso en términos, hoy decía la subsecretaria hace rato, eso le llamamos filosofía, pues es pensar, y entonces eso tiene que pasar por las escuelas, tiene que pasar por los barrios. Y lo que señalabas, en diciembre va a haber un evento que estamos colaborando en el INSET, en el Instituto Michoacano de la Educación, un congreso de investigación, y viene gente interesante, ¿no? que ha hecho cosas, porque entonces la educación también pasa, los intelectuales pueden ser gente muy capaz, que se agarran y se meten a una recámara aquí a escribir y a pensar, pero nosotros pensamos que, o creemos que el ejercicio más importante está en lo social, o hacerlo en la calle, o sea, no esto es poner en el centro la práctica. O sea, es que yo pienso, pero incluso lo decía Marx hace muchos años, a los filósofos interpretan el mundo, a nosotros nos toca transformarlo. Y nosotros decimos entonces, esa persona que lo hace y después es capaz de ordenar lo que hace, esa es la trascendencia. Y entonces ahí hay un sentido otra vez de comunalidad de las cosas. Entonces en diciembre queremos ver cómo hacemos un evento alrededor de aquí, de la recámara, de una mesa y poder pensar, vamos a estar muy frescos 15 días. Yo recuerdo hace como, van a ser no sé si 8 o 10 años, no sé, recuerdo, pero cuando ganó Macri en Argentina, ese día llegué el lunes y la gente estaba en los cafés. O sea, diciendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿En Argentina? En Argentina, estamos hablando de hace, no recuerdo, pero cuando ganó Macri, concretamente. Yo llegué el lunes, un día después de las elecciones, y todo el mundo lamentando. Entonces, ¿qué pasó? Y la historia los hizo al revés. Hoy los dejó en la ruina. Pero ¿quién eligió a Macri? Pues ellos mismos eligieron a su verdugo. O sea, y por eso tendríamos que plantearnos qué significa hablar de democracia en un momento donde hay muchísimos procesos que te están generando visiones diferentes, que te engañan. Entonces, y de ahí que incluso hasta los sistemas educativos hoy tienen una materia que se llama manejar las emociones. Y esas nos las están manejando a cada momento, en cada instante. Y entonces hay muchos desafíos que implican hoy los sistemas educativos. Un desafío que yo dejo aquí y que uno de los compañeros puede venir o a plantearlo ahora en diciembre es qué papel tenemos hoy contra la inteligencia artificial, contra estos aparatos que hoy son capaces de decirte todo y que ningún maestro va a ser capaz de generar procesos de información como tienen estos aparatos hoy, y que son capaces de decir, yo quiero un texto de 5 palabras, de 5 páginas, y te lo ordenan y te lo dicen. Y entonces los jóvenes hoy están metidos en una capacidad de información inmensa. Entonces, ¿cuál es el papel hoy de la educación? ¿Y cuál es el papel de ese mediador tan importante para la educación que es el profesor, el maestro? ¿Cuál va a ser el nuevo papel de eso? Y son cosas que a lo mejor están muy lejanas, pero que son reales, pues son concretas. Y de ahí que entonces es cómo descubrimos cuál es el nuevo juego que tienen los que tienen el poder, estos que tienen los millones, los miles, para poder generar medios de comunicación, para generar espacios de difusión, para generar conocimientos, para generar materiales con los que aprendan. O sea, esos son los desafíos que tenemos hoy complejos, ¿no? Y ahí se puede, aquí yo agradecerte y que pudiéramos dejar la puerta, ¿no?, para abrir estos temas que creo que son candentes y que todavía no se discuten en el sistema educativo, porque son tan nuevos como de, bueno, ¿para qué sirve la escuela? O sea, ¿para qué sirve la educación en estos momentos? ¿Y cómo vamos a ser capaz de ganarle a estos aparatos y ponernos por encima? Y entonces, ¿qué de la democracia? O sea, cosas que
que van viéndose, cómo garantizamos el derecho a la educación, cómo regresemos a ser capaces a que generamos esos lectores que ocupamos y que hoy no son lectores de papel, sino son lectores digitales, son lectores que sepan comprender la realidad en la que viven, ¿no? O sea, y el ejemplo hoy lo tenemos clarito en Argentina, pero ahí nos va a dar muchas lecciones que va a pasar un tipo que dice, estuvo bien que mataran a todos, y que ese que le mataron a la abuela, en Argentina hay una organización que se llama las Abuelas de la Plaza Primero de Mayo, que lo que andan buscando son a los nietos, porque a sus hijas las embarazaron, las hicieron tener el hijo y las arrojaron al mar. Okay. Y entonces eso los puede explicar al rato. Y entonces esos muchachos que son descendientes de esa historia, hoy van a votar para que regrese otra vez esos que cometieron el genocidio. Entonces, ¿qué pasó con los sistemas? ¿Qué pasó con la memoria? ¿Cómo no perder la memoria? Pues, y nosotros no tenemos que regresarles el poder a los que nos dejaron sin ferrocarriles, a los que nos saquearon este país y nos dejaron con una deuda de Fobaproa de millones impagable y que no coincido de una persona y que además estudió una preescolar, primaria, secundaria, licenciatura, una maestría y un doctorado, y hoy va a regresar a darles el voto. O sea, es inconcebible eso, claro, pero es parte de la realidad que hay que analizar. Estoy de acuerdo, profesor, y pues le tomo la palabra. Dejémosla como el primer capítulo de una serie de Hablemos de Educación y invitemos a los abuelos, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a cualquier persona con cualquier tendencia cultural, social, sexual, para que invitarlos a escribir y a leer. Y bueno, un agradecimiento a los que nos oyen, a los que nos ven. Muchas gracias, profesor. Igualmente, y esperemos que sea la primera de muchas. Gracias, profe.